¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos a lo que va a ser la tercera sesión de nuestro curso de Excel. En este día vamos a estar trabajando, o en esta semana, mejor dicho, vamos a trabajar con lo que es el formato condicional y pues cómo podemos inmovilizar ya sea renglones o columnas dentro de nuestras hojas de Excel. Para ello vamos a utilizar este libro de Excel con 4 hojas, uno donde tenemos un registro pues, de datos, ¿no? En este caso calificaciones, una lista de asistencia, lo que serían unos brevísimos promedios y un registro también de ciertos trabajos, por así decirlo. Bien, vamos a comenzar viendo cómo podemos fijar o inmovilizar, mejor dicho, columnas y celdas. Esto pues para evitar que se nos muevan cuando, por ejemplo, vamos hacia abajo en renglones o en filas, que no se nos esté moviendo a lo mejor los primeros 3 renglones y que siempre estén apareciendo en nuestro campo visual. O si, por ejemplo, vamos por columnas, entonces que las primeras columnas no se oculten conforme vamos nosotros, o se desplacen, ¿verdad? Que se mantengan conforme nos vamos desplazando hacia la derecha. Muy bien, para esto es muy sencillo. En lo que va a ser las pestañas de Excel en vista, tenemos aquí lo que dice inmovilizar. Si le damos clic, vamos a ver que nos permite inmovilizar. Ahorita vemos lo de paneles. La fila superior y la primera columna. Si le damos clic, por ejemplo, aquí, inmovilizar primera columna, lo que hace es eso, inmovilizar la primera columna. Entonces, si nos desplazamos, por ejemplo, por columnas, pues vemos que la primera columna es la que se inmovilizó. Realmente a nosotros, en nuestro caso, no nos sirve mucho inmovilizar la primera columna. Ahora bien, supongamos, ¿no? Que queremos inmovilizar la primera fila. Si se fijan ahí, aparece esa línea indicándonos que ya se inmovilizó el primer renglón o la primera fila y si vamos hacia abajo, pues ahí se mantiene inmóvil. En este caso no nos es de mucha utilidad inmovilizar la primera columna o la primera fila. Y como nota, fíjense que al inmovilizar luego primera fila se pierde el que se haya inmovilizado la primera columna. A nosotros, en este caso, nos sirve más inmovilizar paneles. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos esté moviendo las dos primeras columnas o que se mantengan inmóviles donde tenemos el número del alumno y su matrícula, un número de control, y tampoco queremos que se nos estén moviendo los 4 primeros renglones. Entonces no nos es de mucha utilidad, perdón, inmovilizar el primer renglón o la primera columna. Para eso vamos a usar la opción de inmovilizar paneles, pero va a ser muy importante que ustedes coloquen su cursor en, pues en la celda de aquellos paneles que queremos que se vayan a inmovilizar. Por ejemplo, o mejor dicho, como quiero que se inmovilicen los 4 primeros renglones, voy a colocar mi cursor a partir del quinto renglón. Y como quiero que se inmovilicen las dos primeras columnas, entonces será en la tercera columna. Yo al colocar mi cursor aquí en lo que sería la columna 3 en la fila 5, le voy a decir a Excel que se inmovilicen todas las filas anteriores al renglón 5 y todas las columnas anteriores a mi columna C. Entonces, nos vamos a ir aquí a inmovilizar y le vamos a poner aquí en movilizar paneles. Bueno, aquí sería para quitar el que se haya inmovilizado la primera fila. Ahora sí, inmovilizar paneles. Y si se fijan, ahí aparecen más o menos las líneas que nos indican que ya se inmovilizaron. Para que vean, vamos a darle hacia abajo. Y si se fijan, se mantienen los primeros 4 filas inmóviles, que es lo que queríamos, que siempre se estén viendo ese encabezado, por así decirlo, conforme vamos bajando en alumnos. Y vámonos por columnas. Y si se fijan, pues también se mantienen las dos columnas inmóviles, lo que nos permitiría ver toda la información de dicho alumno a través de columnas. Esto es bastante útil pues cuando tenemos bastante información y queremos que no se nos estén desplazando algunos renglones o algunas columnas. Vamos a trabajarlo de esta forma. Y esa sería la parte de vista inmovilizar, lo primero que íbamos a comentar. Ahora bien, vamos a ver la parte de formato condicional. El formato condicional
Pues como dice aquí, dice marque fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Aquí ya dependerá el uso que le queramos usar, o dar, mejor dicho, pero de qué utilidad va a tener esto, que nos va a permitir resaltar celdas o resaltar valores dentro de nuestra hoja de datos. Por ejemplo, yo aquí tengo un listado de calificaciones donde tengo el registro de examen, la calificación de lo que sería un examen, cuánto equivale a la calificación final, el registro de tareas, su promedio, cuánto equivale de la calificación final, que es el 35%, unos ejercicios que llamamos firmas, que equivalen al 5% y la calificación final. Bien, ahora de nuestro listado, digamos que queremos resaltar aquellas celdas que están en blanco, lo que estaría representando que ese estudiante no entregó una tarea. Por ejemplo, aquí vemos que estas están en blanco o que no se presentó un examen, pero lo queremos resaltar para que resulte de fácil visualización. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser seleccionar todas aquellas celdas que nos interesa que si están en blanco sean resaltadas de cierto color. Entonces las seleccionamos y ahora sí vamos a formato condicional. Aquí tenemos distintas reglas. Por ejemplo, podemos resaltar las celdas si se tiene un valor mayor al que nosotros indiquemos, menor al que indiquemos, que se ubique entre dos valores, que sea igual a cierto valor, que el texto contenga cierto, ciertas palabras o cierto contenido en particular, o que se destaque alguna fecha, si existen valores duplicados. Entonces, vamos aquí en nosotros a más reglas, porque queremos una que no nos está presentando aquí. Bien, aquí tenemos, bueno, seleccionar un tipo de regla y tenemos distintas reglas que podemos estar aplicando. Dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Entonces, en este caso, vamos a poner esta, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y vamos a dejar aquí celdas en blanco. Es decir, queremos que nos resalte las celdas en blanco. Entonces aquí dar formato únicamente a las celdas con, si tiene un valor específico, un texto en específico, cierta fecha. Entonces nosotros ahorita vamos a seleccionar estas celdas en blanco, porque queremos que nos resalte todas aquellas celdas que se encuentran en blanco. Nos vamos a ir aquí al botoncito de formato y bueno, ¿cómo queremos que lo resalte? Puedes resaltarlo a través de lo que sería la fuente, el borde o el relleno o que se exprese de cierta forma. Aquí vamos a irnos directo al relleno, es decir, que la celda se pinte de cierto color. Entonces, por ejemplo, vamos a resaltar de color amarillo todas aquellas celdas que se encuentren en blanco. Aquí pues, nosotros podemos seleccionar efectos de relleno o más colores. Por ejemplo, si es amarillo se me hace muy fuerte o muy chillante a la vista, vamos a elegir uno un poquito más tenue. Vamos a decir este, aceptar. Y aquí nos dice, bueno, pues va a ser este el color, aceptar, y así se vería, ¿no? La vista previa, en este caso va a ser una celda en blanco, pues no va a tener texto y aceptar. Y si se fijan, nos ha resaltado todas aquellas celdas que se encuentran en blanco. De esta forma, pues se nos facilita comentarle, ¿no? al estudiante que pues no se presentaron estos trabajos y se resalta. Ya la utilidad que ustedes le quieran dar. Pero es una forma y suele ser bastante útil resaltar estas celdas en blanco. Ahora bien, vamos a indicar, por ejemplo, aquellas calificaciones que no sean aprobatorias. Entonces, ¿cómo le podemos hacer aquí? Vamos a irnos, por ejemplo, a lo que ya sería la calificación final de la unidad. Aquí en la última columna donde tenemos la calificación final de la unidad y digamos que queremos resaltar aquellas calificaciones que sean pues, menores a 70 al no ser aprobatorias. Entonces seleccionaremos pues todas las calificaciones, disculpa, seleccionaremos todas las calificaciones que se encuentran en esta columna. Vamos a formato condicional. En este caso, reglas para resaltar celdas es numérica. Entonces podemos colocar esta que dice aquí menor que, porque vamos a resaltar aquellas celdas
que contengan calificaciones menores a 70. Entonces, menor que. Y ya nos está diciendo aquí aplicar formato a las celdas que son menores que. Y aquí nosotros podemos colocar la cantidad. Si yo quiero que sea menor a 50, pongo aquí 50 y me va a resaltar, si se fijan, me está resaltando. Aquí es que son menores a 70, a 50, pero yo quiero que sean menores a 70. Es decir, que pues no son aprobatorias. Ahora bien, aquí les da varias opciones de cómo lo pueden presentar. Aquí tenemos el relleno rojo claro con texto en rojo oscuro. Puede ser en amarillo, podría ser en verde, relleno rojo claro y el texto en negro si se fijan. Texto rojo, borde rojo, el borde pues sería en la celdita. O ya ustedes elegir el personalizado, ¿no? Tanto con relleno, borde, fuente. La verdad nos vamos a ir ahorita aquí por lo fácil. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y aceptar. Y si se fijan de esta forma, pues ya nos está resaltando todas aquellas celdas que presentan calificaciones menores a 70. Igual si se tratara, por ejemplo, de salarios, de ventas, y se tiene alguna meta por vendedor, por ejemplo, pues podemos hacer esto también en los registros, ¿no? Igual lo podríamos hacer, pues, por ejemplo, para todas aquellas calificaciones de tareas que fueran menores a una calificación aprobatoria o menores a cierto valor o mayores a cierto valor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si dentro de nuestro listado de calificaciones finales tenemos alguna calificación que supere el 10 o el 100 en este caso. Formato condicional, mayor que, en esta ocasión. Aquí si se fijan me pinto todo rojo porque es mayor a 52. Vamos a ponerle mayor a 100. Y vamos a pintarlo de otro color porque si no pues nos estaría pintando también de rojo. Y se nos confunde con la regla anterior. Vamos a ponerle aquí de verde. Y aceptar. Y si se fijan tenemos un estudiante que obtuvo una calificación mayor a 100 por décimas extra, además. Y lo estamos resaltando. ¿Sí? Pues para luego darle su apropiada felicitación. Muy bien. Ahora bien, si vamos nuevamente aquí a formato condicional, a administrar reglas, aquí nos aparecen las reglas que estamos usando. Hemos usado tres reglas en esta hoja. La primera que vimos que fue aquella resaltar aquellas celdas en blanco, las calificaciones menores a 70 y mayores a 100. Nos está diciendo en qué columnas o en qué intervalos, ¿no?, de celdas se está utilizando cada una de las reglas. Pues se fijan las últimas dos que aplicamos es en la misma columna, mientras que la de celdas en blanco es en toda la sección. Y aquí también esto pues, nos permitiría agregar una nueva regla, editar una, eliminar en dado caso si queremos quitarle que ya no aparezca, o en dado caso si es necesario duplicar alguna regla. Básicamente, pues por ejemplo, si quisiéramos quitar la regla de que nos resalte las celdas que están en blanco, le ponemos aquí eliminar regla, aceptar y ya no la quito. Ya no aparece. Ya saben, pues control Z y lo regresamos por si no queríamos hacer eso, ¿no? Entonces, es una forma que nos permite ello. Ahora bien, vamos a ver en esta segunda hoja, que es de asistencia, ya utilizamos pues para resaltar celdas en blanco, resaltar valores numéricos. Aquí es una lista de asistencia. Vamos a ver, ahora digamos que queremos resaltar aquellas celdas que tengan cierto texto, ¿sí? Entonces, vemos que aquí el asterisco o el puntito representa que asistió, la F representa una falta y la J representa una falta pero justificada. Entonces, vamos a seleccionar las celdas que nos interesa. Vamos aquí a formato condicional. Vamos a reglas para resaltar celdas. Y vamos a irnos a lo que serían más reglas. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y vamos a ver aquí texto específico, ¿sí? Porque queremos que contengan cierto texto. Y aquí dice texto específico que contiene y de aquí vamos a colocar
lo que nos interesa que contenga. Podríamos seleccionar, si en una celda, por ejemplo, tenemos los valores, ¿no? Digamos que aquí tenemos, bueno, voy a cerrar este momento, F, falta, J de falta justificada. Entonces, yo puedo seleccionar una celda para que si contiene dicho valor, el valor que estoy seleccionando aquí, pues me lo remarque. Entonces, vamos a ver esto. Formato condicional, nos vamos a más reglas, aplicar formato únicamente a celdas que contengan, y aquí dijimos que va a ser texto específico que contiene, y vamos a decir que contenga la letra F. O sea, que contenga lo que dice esa celda. Va a ser una falta, vamos a decir que las faltas las queremos representar con un color rojo. Vamos a otro, un color no tan fuerte. El relleno que sea así. Y vamos a ponerle aquí aceptar y aceptar. Y así me la estaré marcando. Me está marcando todas aquellas celdas que contienen la F y me estaría representando las faltas del estudiante. ¿Sí? Vamos a, si yo quiero editar la regla, ¿no? Pues vamos a administrar reglas. Vamos a ponerle que queremos editar esta regla, porque no me gustó cómo quedó, digamos. Entonces vamos a ver el borde, pues vamos a ponerle más bien, perdón, más colores, que sea un color un poquito más, un rojo menos fuerte, aceptar. Y la fuente, es decir, el texto, vamos a ponerle el rojo fuerte, aceptar. Y me va a aparecer así, aceptar. Y así estarán las faltas, por ejemplo. Ahora bien, si yo quiero resaltar aquellas faltas que son justificadas, entonces vamos a generar una nueva regla, más reglas. Ahora aquí no voy a seleccionar el texto, sino que lo voy a escribir. Texto específico y la J de justificado. El formato, vamos a decir que las faltas justificadas las queremos representar con verde, verde clarito, y la fuente, pues un verde fuerte. Y ahí estarían las justificadas. Ahora digamos que apuntamos que ese alumno en ese día le sonó el celular en la clase, aquí dice cel, por ejemplo, y queremos resaltarlo. Entonces vamos a ponerle formato condicional nuevamente, reglas para resaltar celdas, más reglas, nuevamente texto específico, vamos a escribirlo, cel, y vamos a decir que ahora el relleno lo queremos, digamos, en gris, un gris fuerte, así, y la fuente, digamos que va a ser blanca, el texto, ¿no? Nos dice cómo se van a presentar. Vamos a ver si podemos ponerle aquí que sean negritas también. Se nota un poquito más y aceptar. Y ahí está. Nos está diciendo que a estos estudiantes ese día les sonó el celular. Bien, aquí vimos en este caso, con formato condicional, cómo apreciar, ¿no? O resaltar cierto texto, en particular dentro de un listado o dentro de nuestros datos. Muy bien, vamos a ver algo muy interesante, que también nos permite el formato condicional. Supongamos que aquí tenemos el promedio que se obtuvieron en la unidad 1, 2 y 3, 4 también de la asignatura. Ya el promedio de todos estos estudiantes en la unidad 1, 2, 3 y 4, hipotéticamente. Vamos a seleccionarlos y vamos a ponerle aquí formato condicional y vamos a poner aquí escalas de color. Aquí las escalas de color pues les permite hacer una coloración, una escala de color a los valores. Por ejemplo, así de forma automática, ¿no? Y que usted no tenga que estarle asignando una regla en particular o reglas poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos esta escala de colores verde, amarillo y rojo, donde resalta en verde el valor más alto y en rojo el valor más bajo. O en este caso, por ejemplo, es al revés. Resalta en rojo el valor más alto y en verde el valor más bajo. Entonces son distintas escalas que genera o que les puede presentar Excel.
Ustedes, por ejemplo, si queremos esta, queremos que el más bajo sea en rojo y el más alto en verde, lo pueden seleccionar tal cual y en administrar reglas, pues ustedes aquí ya la podrían editar. ¿Sí? Entonces, del percentil 50 sería el punto medio, pues sería el amarillo, que sería el valor central, o el valor medio. Y conforme se va acercando al máximo, pues se va haciendo más verde. Conforme se va acercando al mínimo, se va haciendo más rojo. Esto es en una escala de tres colores. Ustedes pueden modificar aquí las escalas, perdón, la coloración, el color que ustedes quieren, ¿sí? Y cómo lo quisieran también presentar, si el valor cierto, valor porcentual, valores más altos, etcétera. Aquí no nos vamos a detener mucho, va a ser algo muy sencillo, muy práctico, muy directo, ¿no? Pero pues para que lo vayan conociendo. Y el chiste es que si lo necesitan utilizar, ustedes lo podrían editar o de forma muy rápida. Si quieren presentar pues rápidamente cuál es el valor más alto, dónde están los valores más altos, los valores más bajos, pues de forma directa usamos esta escala y lo obtenemos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver una última forma o utilidad o algo que podemos utilizar también en el formato condicional. Digamos que aquí tenemos el registro de ejercicios, de 8 ejercicios que le llamamos firma, que se califican cualitativamente como firma, media firma NA. Entonces, tenemos 8 ejercicios de firma y el conteo. ¿Cuántos fueron en total, no? Entonces, si queremos resaltar cómo se fue completando por estudiante lo que sería esas firmas, es decir, si tienen 5, 6, 7 y 8, pero a través de unas barras. Vamos a seleccionar aquí nuestro texto para que vean a qué me refiero. Vamos a formato condicional y barras de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta. ¿Qué está haciendo aquí? Fíjense que aquí lo que está haciendo son 8 firmas en total. Entonces, si tienen las 8, se presenta completamente todas las celditas y en azul o una barrita azul. Conforme vayan teniendo menos firmas, pues la barrita no se completa, ¿no? Por ejemplo, aquí son 4 firmas, pues la barrita llega a la mitad. 7 firmas, pues casi completa lo que sería la celda. 0 firmas no tienen ninguna barrita. Entonces, es un indicador, ¿no? De cómo podemos, pues, mostrar visualmente a lo mejor el nivel en que se completó cierta tarea o si se alcanzó cierta meta. En este caso es con respecto al máximo. Si tienen el máximo que es 8, pues no lo marca. Pero nosotros también podemos hacer ciertas modificaciones en esa regla. Por ejemplo, vamos a editarla. Aquí es según sus valores. Entonces aquí vemos que es con base en sus valores. Por ejemplo, barra más corta, aquí le podríamos poner este en automático, pues que sea el valor más bajo. Y le podemos indicar cuál es el valor más bajo. O señalando, lo mejor dicho, aquí en alguna esta celda, colocar el valor más bajo y que lo identifique. La barra más larga, pues que sea el valor más alto. ¿Sí? Puede ser con base a algún número. Podemos también aquí colocarle, pues es el 8 el más alto, ¿no? Por ejemplo, el más bajo pues sería el 0, que es en el caso el máximo de firmas, el mínimo, pues 0. O pues trabajarlo con distinto, ¿no? Otra fórmula porcentual. Les digo, no nos vamos a meter así mucho porque sí es bastante. Pero el chiste es que lo conozcan y una vez que lo conocen, pues pueden empezar a jugar un poquito más con él para aplicarlo con base a sus necesidades. Pero es una herramienta bastante útil. Aquí se me movió, aquí era 8. Y pues se mantiene igual, ¿no? Pero es bastante útil esto para luego mostrar gráficamente, ¿no? Visualmente, pues cierta información en este caso, pues que se está presentando de esta forma. Bien, esto es parte de lo que es el formato condicional. No estamos viendo ni todas las opciones ni sacándole a lo mejor exprimiéndole todo el jugo. Pero la idea de esto es un curso pues básico, elemental, ya lo van conociendo y ya ustedes lo pueden trabajar con base en sus necesidades o con base en lo que requieran. Porque tiene bastantes opciones, ¿no? No solamente, por ejemplo, ya vimos lo de barras, escalas de color, le pueden agregar iconos a las celditas, ¿no? Y decir, por ejemplo, el alumno aprobó, pone una palomita, el alumno tiene una calificación
no aprobatorio, pues ponle una tachita. O de que tienes que hacer algo más, ¿no? Se pueden hacer distintas cuestiones. Entonces, esperemos ya haya sido de utilidad esta parte. Recuerden que pues para que se vaya grabando hay que irlo utilizando, practicando cada vez que puedan, inténtenlo y les va a facilitar mucho y en cuestiones laborales pues es una forma distinta de presentar la información y de destacarla sobre todo, muy visual, entonces es muy rápido de que se capte lo que se quiere mostrar.